Saludos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Mi deseo es que el amor de Dios Todopoderoso y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos a su espacio Un Momento con el Pastor, en donde me dispongo a compartir con ustedes la palabra de Dios. En este caso, sobre el tema general del pecado y su definición, basado en Génesis capítulo 4 y versículo 6. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Santísimo, le doy muchísimas gracias porque usted es bueno, porque usted nos habla acerca del pecado, de lo peligrosísimo del pecado, de la gravedad del pecado, Señor, tanto en el idioma hebreo, Señor, original del Antiguo Testamento, o el griego, mi Señor, el original del Nuevo Testamento. Enséñanos, por favor, a través de su palabra, a definir con claridad, con un propósito sano, mi Señor, de enseñar a los hermanos la gravedad que tiene o produce o provoca el pecado. Se lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos y hermanas, en esta ocasión vamos a hablar sobre la definición del pecado en su idioma original, el griego. En esta ocasión, el griego, porque existen palabras en el griego que definen con claridad, al igual que en el hebreo, la peligrosidad del pecado. Entre esas palabras están la palabra amartano. En el griego, la palabra amartano significa desviación de un curso recto. Y también quiere decir errar, que es un sinónimo, y de ahí sacamos la palabra, al igual que en el hebreo, errar al blanco. También significa cometer pecado, también significa practicar el pecado, errar, pecar. Regresaremos a esta palabra en un momento, pero también está la otra palabra, amartema, que significa pecado. U otra frase que se llama amartía, pecar, pecaminoso, pecado. Existe otra palabra que tiene mucho significado, pero esta la veremos en la segunda entrega de esta parte de la definición del pecado en el griego, que es la palabra anomía. Anomía. Después la definiremos, pero ahora yo quiero que regresemos a la palabra amartano, que en su significado primario dice desviación de un curso recto. Es decir, existe, como dijimos al principio, la voluntad de Dios, la cual es perfecta. La voluntad de Dios es como una línea recta, es como una calzada que no tiene desviaciones. Y todo el que camina sobre esa voluntad del Señor no peca, no infringe, no quebranta esa voluntad de Dios. Pero cuando alguien desobedece, tuerce ese curso recto
esa desviación que el cristiano hace o la persona hace es el pecado contra Dios, porque Dios le manda que camine rectamente, pero la persona toma desviaciones, se desvía, se aparta, como dice la palabra de Dios en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, se desvió por su camino. Posiblemente la gente piensa que es el mejor camino, pero la Biblia dice en los Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Solo Dios puede definir el camino recto para el ser humano, para el cristiano. Pero el ser humano y aún el cristiano se desvía ese curso, traiciona ese curso, abandona esa voluntad de Dios y desobedece y se rebela contra Dios. Eso es lo que encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios le acepta ofrenda de Caín y de Abel, pero la ofrenda de Caín no fue aceptada delante de Dios porque el corazón de Caín estaba contaminado por la envidia, por la desobediencia y por la rebeldía. Por eso, en Génesis capítulo 4 y versículo 6 dice así, Dios hablando con Caín: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado o enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, el pecado estaba a la puerta de Caín. La voluntad de Dios era que Caín no le abriera la puerta al pecado. Caín era señor del pecado. Si Caín no le permitía al pecado entrar en su vida, el pecado no podía entrar por sí mismo. Es lo que significa la frase, tú te enseñorearás de él. Caín era señor del pecado. Lo mismo pasa con nosotros. El pecado no nos puede forzar a pecar. El diablo no nos puede forzar a pecar contra Dios. Nosotros decidimos de manera voluntaria, al igual que decidió Caín de manera voluntaria, torcer ese curso derecho que es la voluntad de Dios. Él decidió rebelarse, él decidió saciar su venganza, y dice en el versículo 8 que Caín invitó a su hermano al campo, no a un día de campo o a un picnic, sino para permitir que el pecado entrara, para quebrantar la ley de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto fue de manera voluntaria. Nadie forzó a Caín a pecar. Él decidió torcer su camino, torcer la voluntad de Dios, pecar contra Dios.
errar. Erró al blanco, erró en cuanto a la voluntad de Dios, porque este hombre solamente era un ser humano, Abel, sino que era su propio hermano. Y Caín decidió de manera voluntaria pecar contra Jehová. Eso es el significado de la palabra amartano: desviación de un curso recto, errar al blanco, cometer pecado, practicar el pecado, porque Caín lo meditó, lo calentó, lo ensayó bien y lo ejecutó. Pecó contra Dios de manera voluntaria y, como dice en el hebreo, cometió un delito, un crimen. Pecó contra su Dios. Mi hermano y mi hermana, no torzamos el curso de la voluntad de Dios en nuestra vida. Caminemos rectamente conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que no pequemos contra Él. Que el Señor les bendiga y que estén bien.